Buenos días a todos. Soy Fernando Arana de Hiroshima Bonsai Tools. Lo primero que quería agradecer es a Abel la posibilidad que me ha dado para hacer este directo, para presentarme, que conozcáis quién soy y lo que hago. En el día de hoy lo que vamos a hacer es una transformación de una herramienta, concretamente de dos, pero primero vamos a hacer un repaso de por qué vamos a hacer esa transformación de herramienta. Como sabéis todos, dentro del mundo del bonsai no siempre se utilizan herramientas propiamente de bonsai para hacer las cosas. En este caso, como podéis ver aquí, tenemos las alicates de cortar alambre tradicionales de bonsai. Yo personalmente para cortar alambres de grueso calibre utilizo estas tenazas rusas tipo Knipex, que pueden cortar hasta 5 milímetros de varilla de acero. Tenemos también las tijeras de electricista de toda la vida y las tijeras de corte que también sirven para este menester. Pero esta herramienta que vamos a hacer hoy, que es una transformación de una tijera de pinzado en una alicate de bonsai, últimamente hay chinos y japoneses que la han sacado como invención suya, pero esto no es ni una invención china ni una invención japonesa. Esto viene de una herramienta. Hola a todos. Tenemos ya, Fernando, a 12 personas viéndonos por aquí. Perfecto. O sea que, de maravilla. Hola a todos un poco... y bienvenidos, y espero que os guste lo que vamos a hacer hoy. Eso es. Como decía, ni los chinos ni los japoneses han inventado la herramienta que vamos a hacer hoy. Esto viene de una herramienta que existe en el mercado en Europa desde hace más de 20 años, que es una tijera de electricista, en la que tenéis el huequecito para cortar y pelar los cables, ¿vale? Pues hoy lo que vamos a hacer es, partiendo de una tijera vieja que todo el mundo tiene en casa, de una tijera de pinzado y de una tijera de los chinos, que podemos ver que es una tijera de 220, vamos a transformarlas en unas tijeras para cortar alambre tanto de aluminio como de cobre. Como sabéis, las tijeras, la palanca que hacen, la fuerza la tienen cuanto más cerca estamos del eje. Si nosotros con una tijera de pinzado intentamos cortar con la punta un alambre, es prácticamente imposible. Sin embargo, cuando nos vamos acercando al eje, es cuando corta el alambre perfectamente, porque es donde más palanca hace la tijera, ¿vale? Pues hoy vamos a transformar estas dos herramientas, que son dos tijeras, una china barata que todos tenemos por ahí medio tirada, y una tijerita pequeña de acero inoxidable de los chinos. Vamos a transformarlas en unas alicates para cortar alambre. Más que nada para que nos sea más cómodo cuando estamos alambrando ramas finas el poder estar cortando con una tijerita pequeña. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que tendríamos que hacer en una tijera como esta es retroceder el filo, porque si nos fijamos en las tijeras de montar está casi montada una hoja sobre la otra. Entonces, para poder cortar alambre, esto nos impediría el poderlo cortar bien, porque al ser tan ancha la hoja tenemos que abrir mucho la tijera para que nos pueda coger en la parte baja pegada al eje, que nos coja el alambre. Entonces lo que vamos a hacer es retirarle aproximadamente 1 milímetro del filo, 1,5 milímetros en cada uno de los lados. Voy a marcarlas las dos para ir haciéndolo a la vez. Paco Soberino nos dice que hacerle un embutido con un pequeño taladro o una lima redonda hace que se quede perfecto. Correcto, es lo que vamos a hacer una vez las tengamos preparadas. Vamos a cortarle el largo, porque lo que vamos a hacer es una transformación en un alicate de cortar alambre. Si quisierais utilizarla
como pinzadora y como cortadora de alambre, sí que tendríamos que hacer lo que nos comenta Paco, que por ejemplo en esta tijera que es de los chinos, si os fijáis ya tiene aquí la depresión para cortar lo que sea, pero en el caso de cortar alambre tendría que ser más pronunciada, para que esto nos permita tener que abrir menos la tijera a la hora de cortar, ¿vale? En este caso, si queréis, como tenemos dos, podemos hacer una más larga y otra más corta. Esta la vamos a dejar más larga, sin cortar la punta, y esta sí que la transformaremos en una tijera solo de cortar alambre. Vamos a hacerle un corte aproximadamente a unos 2 centímetros o 2 centímetros y medio de lo que es el eje, o incluso 3 podemos hacer, ¿vale? Bienvenidos a las 20 personas que nos están viendo ahora mismo y continuamos con este proceso. Bueno, para hacer esta transformación vamos a utilizar las siguientes herramientas, que yo sé que no todo el mundo tiene, pero podemos usar alternativas. Nosotros vamos a usar una radial con un disco de corte para hacer el corte primero, luego cambiaremos el disco por un disco de desbastado para comernos la zona que tenemos que rebajar, y para ese taladro o esa zona ahuecada cerca del eje utilizaremos una Dremel, que puede utilizarse con una fresa de diamante, de tungsteno y 2 de estas de piedrecitas para pulir. Luego también tengo aquí unas limas distintas, una lima de acero fina, una lima de acero gruesa y para terminar una lima de diamante, alguna lija si nos hace falta y poco más. Bueno, vamos a empezar con el rebajado de los filos. Lo importante para trabajar siempre, lo digo siempre y lo repito en los vídeos que hago, es que la herramienta esté bien sujeta, tanto incluso para trabajar como para el afilado. Una herramienta que no esté bien sujeta, no tenemos ninguna fiabilidad ni de que los ángulos ni de que el afilado que hacemos sea correcta. He visto a mucha gente, vosotros también lo habréis visto en internet, que afilan las tijeras con la tijera en la mano y la lima puesta encima, haciendo así. Si ya con la tijera fijada en un banco de trabajo mantener el ángulo es difícil, con la lima no os quiero contar lo que es intentar mantener un ángulo con las dos manos sin ningún tipo de sujeción. Es prácticamente imposible que hagamos durante todo el filo la misma angulación. Entonces vamos a sujetarla en el banco de trabajo para trabajar. Que esté bien sujeta. Y ahora con la radial vais a escuchar un poco de ruido. Vamos a rebajarle esos 2 milímetros para que tengamos menos trozo de ancho de hoja y nos sea más fácil el cortar luego. Obviamente tenemos que tener cerca un spray con agua para que la herramienta en ningún momento se caliente.
Una vez ya tenemos cortado al ancho que vamos a necesitar, lo hemos cortado a 90 grados. Para que lo tengamos todos claro, una tijera de uso doméstico que se utiliza para cortar tela, para cortar papel, el ángulo que tiene de corte está entre 50 y 60 grados. Cuando ya nos vamos a materiales más duros, como chapa de hojalata, como alambres, etcétera, etcétera, la inclinación, el ángulo de corte, ya se sitúa entre los 60 y 70 grados. ¿Vale? Entonces, ahora hemos hecho la reducción de la hoja a 90 grados y ahora lo que vamos a hacer es, con el mismo disco de corte, darle un poquito de inclinación, situándonos más o menos entre 60 y 75 grados. Ya tendríamos una de las hojas. Como veis, en ningún momento la hoja, a pesar de que estoy trabajando con un esmeril, ha cambiado de color, es decir, no se ha calentado en exceso. Como todos sabéis, el acero a 250 grados ya empieza a perder sus cualidades, pero a 500 grados, que es cuando cambia a ese tono morado, entre marrón y dorado, entre marrón y morado, perdón, la herramienta se ha destemplado totalmente, es decir, ya no nos serviría, tendríamos que recurrir a un nuevo templado. Vamos a hacer la otra hoja. Vuelvo a poner la máquina, ¿eh? Ya hemos hecho el corte de la hoja, ahora vamos a hacer la inclinación para que tenga la angulación correcta para cortar el alambre. Estaríamos hablando, como he dicho antes, entre unos 60 a 70 grados. Vale, yo creo que ya estaría. Vamos a revisar cómo nos monta ahora la hoja. Como vemos, ya tenemos el cierre cerca del eje y ya hemos reducido
considerablemente la anchura de la hoja. Si os fijáis, ya probablemente el filo esté en el centro de la hoja del otro lado, más 1 o 2 milímetros, igual que esta. Estamos en el centro más 1 o 2 milímetros. Ese ya podría ser, mirar la apertura que tenemos. Y ahora vamos a hacer lo que nos ha comentado Paco. Vamos a intentar hacerle en uno de los dos lados un rebaje para que nos pueda servir como para cortar alambres un poco más gruesos. Vamos a coger la Dremel y vamos a ponerle una broca de tungsteno. La Dremel es una máquina que ahora ya creo que prácticamente todos la tenemos en casa. Funciona muy bien y actualmente pues no son muy caras. Vale, por aquí nos consultan, nos hacen una pregunta. De nuevo Paco nos dice que siempre ha tenido una duda, y es ¿por qué no se usa en las tijeras los materiales de cobalto o vidia y no un acero al temple? De igual manera, a más temple, más frágil a impactos, etcétera, ¿no? Es una duda que siempre dice que ha tenido. Vamos a ver, el acero, en el acero tenemos muchísimos aceros. Hay aceros al carbono, que son los aceros que más cortan del mundo, pero el tema del que una herramienta corte más o corte menos, aparte obviamente del acero que utilizamos, es un problema de la angulación de afilado. Como sabéis, los cuchillos de cocina japoneses y las katanas son las herramientas que más cortan del mundo. Un cuchillo para cortar sashimi japonés, yo no he visto ni conozco ninguna herramienta que corte más que esa. ¿Qué pasa? Que está afilado a 14 grados. Una herramienta afilada a 14 grados, el filo para cortar materiales como es el pescado, que es un material muy blando, pues sí, nos aguanta el corte, corta muchísimo, pero cuando nos vamos a materiales más duros, ese filo no tiene ninguna durabilidad en el tiempo. Por eso, conforme los materiales son más duros, los materiales a cortar son más duros, la angulación tiene que ser cada vez mayor. Por eso os comentaba que unas tijeras de casa están normalmente afiladas a 50 grados, pero cuando ya nos vamos a materiales todavía más duros, la inclinación todavía tiene que ser mayor, tiene que estar a partir de 60 hasta 75 grados. Efectivamente, a un acero al carbono, cuando tiene otros componentes y otros minerales, como el cromo, como el molibdeno, como el vanadio, como el wolframio, lo que hace es conseguir un acero que es mucho más duro y mucho más resistente, pero a la vez, como efectivamente dice, si estamos en filos que son muy finos o con una angulación muy baja, también es muy quebradizo. Quiere decir que si nosotros utilizamos un filo a 18, a 20 grados con un material más duro, ese filo se nos va a romper enseguida. Por eso, para materiales duros son angulaciones más altas y para materiales blanditos son angulaciones más bajas. Además de los minerales que pueda tener en la composición ese acero. Por ejemplo, el acero inoxidable es mucho más duro que el acero al carbono. Y además hay aceros inoxidables que no llevan temple. Hay aceros inoxidables que no llevan temple y hay aceros inoxidables que sí que llevan temple. Pero como dureza es mucho más duro un acero inoxidable. ¿Por qué? Porque en su composición tiene un mínimo de cromo. Y el cromo es un material que le aporta mucha dureza al acero. Los aceros al carbono no llevan nada de cromo, por eso se oxidan. Llevan mucha cantidad de carbono, pero no llevan cromo.
Se pueden también endurecer con otro tipo de materiales, como he dicho, como el molibdeno, el cobalto, el wolframio o el vanadio. Son materiales y minerales que también le aportan dureza a ese material. Bueno, recordaros que podéis hacer cualquier tipo de consulta o duda y en el momento os la vamos solucionando, ¿vale? ¿Vale? Continuamos entonces, Fernando. Mira, este es el hueco que nos comentaba Francisco, que ya lo hemos Sí. hecho, y ahora vamos a como refinarlo un poquito. Ya lo hemos Perfecto. hecho con una fresa basta, como si dijéramos, y ahora vamos a utilizar una fresa más finita para darle un poco de acabado. Vamos a cambiar la de carburo de tungsteno y le vamos a poner una piedrecita, como para pulirlo y para darle el acabado. Obviamente en la Dremel, cuanto más metida está la fresa, menos posibilidad de vibraciones vamos a tener. Si nosotros tenemos la fresa con todo el vástago fuera, es mucho más fácil que esta fresa nos vibre. A mí me gusta meterlas bien, máxime cuando tenemos sitio para trabajar con ella. Ahora vamos a acabar el filo con un poquito de diamante. Es lo que os decía, si ya estando la herramienta sujeta a mantener ya es complicado.